tardes a todos los que están uniéndose en este momento a la transmisión. Es una alegría poder conectarnos de esta forma. Decía antes que este es nuestra reunión número 14 de esta forma. Y que Dios nos siga hablando. La serie que estamos comenzando estas semanas está basada en en los libros de la ley, vale decir el Pentateuco, la Torá. Y una especie de repaso, la Torá o la ley son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, 5 libros, y la serie se titula ¿Cuánto amo tu ley? Cuando hablamos acerca de la ley, muchas veces pensamos que es algo duro, algo riguroso, una carga pesada, algo que no podemos llevar a cabo, o algo que Dios nos pone para limitar nuestra libertad, para coartarnos, para reprimirnos. Pero empezamos a dar cuenta que el salmista llega a decir que ama la ley. Entonces, ¿cómo es que alguien llega a amar la ley? Ese alguien es alguien que reconoce que la ley, en primer lugar, está dada por Dios, y uno conoce el carácter de Dios por medio de esta ley. En segundo lugar, porque agradecemos la voluntad de Dios, que Él nos dice, nos guía cómo debemos vivir, y no nos deja solos nomás para que nosotros vivamos conforme a nuestros intereses, propósitos o ideas, porque siempre tenemos muy buenas ideas nosotros, que llegan a ser pésimas ideas. En tercer lugar, nos muestra su propósito. Pues quería hacer una especie de repaso de lo que hemos visto estas semanas. El primer domingo vimos Génesis 2, y en Génesis 2 y 3 vimos la primera ley, la que fue dada en el Edén. En Génesis 3 vimos la primera caída, y también vimos la primera promesa de salvación y de redención. Segundo domingo vimos Éxodo 20, y hablamos acerca de la ley de Dios, que mostraba el carácter de Él, que mostraba su voluntad y mostraba su propósito y sus promesas. Y el domingo pasado vimos que, también en Éxodo 20, que debemos obedecer la ley por 3 motivos, principalmente. Uno, porque es dada por Dios, porque Él es nuestro Dios. En segundo lugar, porque somos libres para obedecer. Sin Cristo no somos libres para obedecer, pero Él nos da la ley para que la cumplamos y la vivamos. En tercer lugar, dice el Éxodo 20 que es para que no pequemos, vale decir, para que disfrutemos del máximo don, que es estar en comunión con Él. Hoy día vamos a ver Deuteronomio 5 y 6 principalmente, donde habla acerca de que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas, y amarlo con toda nuestra fuerza, nuestro corazón, con todo nuestro ser. De hecho, Deuteronomio 6 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y el sermón va a ir dividido en 4 secciones. Uno explicando de que el cumplir la ley es un asunto de identidad, como pueblo de Dios, tiene una identidad. También es un asunto de intimidad, o sea, comunión con Dios, asunto de propósito también, y asunto de libertad. Y curiosamente, esos conceptos de identidad, intimidad, propósito y libertad responden a las preguntas más profundas del ser humano. Identidad, ¿quién soy? Intimidad, ¿para quién soy? Propósito, ¿para dónde voy? Y libertad, ¿cómo debo vivir o cómo debo hacer las cosas para alcanzar mi identidad, intimidad y propósito? 4 preguntas muy importantes. Pero antes de eso, quería hacer un recorrido, irnos a una pregunta que le hacen a Jesús. Saltamos de Antiguo Testamento a Jesús, donde los fariseos estaban escuchando a Jesús predicar. Vemos Mateo 22, 24 al 40, si quieren puede anotar el texto ahí, pero del 34 al 40 vemos una intervención de los fariseos. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, eran 2 sectas religiosas, los fariseos y los saduceos estaban escuchando a Jesús, y entre ambos se juntaron para preguntarle algunas cosas a Jesús, pero no porque estaban interesados en su enseñanza, sino para tentarle, sino para probarlo y para poder acusarlo. Y uno de ellos, intérprete de la ley,
preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, fíjense lo raro que es, porque pregunta para tentarle, pero le dice Maestro. Y le pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Aquí debemos hacer un par de preguntas. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo religioso de la época de Jesús, que se formaron un poco antes de que Jesús naciera y estuviera en su ministerio público aquí en la tierra, eh, y se caracterizaban por interpretar la escritura de manera legalista. O sea, perdieron el sentido profundo de la ley y se fueron a un extremo que era el lado legalista. Pero quiero decir también que hay otro extremo que se da en el corazón humano, que es el lado que busca evadir la ley y estar sin ley, sin reglas, sin ley, sin Dios. Y esa postura también se da en el mundo religioso. Y esa postura se llama antinomianismo. Antinomianismo. Anti, que está en contra, y de nomos, que es la ley. Anti-ley. De hecho, esa corriente siempre vuelve a surgir de alguna forma en la religiosidad cristiana. Lo que pasa es que muchas veces se malentiende debido a que la religiosidad eh, legalista lo que hace es corregir, castigar, reprimir, coartar libertad, y surge otro movimiento en rechazo a esto y en respuesta a eso dice, ¿sabes qué? El evangelio, la vida cristiana es sin reglas, es sin ley. De hecho, hace unas semanas atrás, no, el año pasado en realidad, comentaba con un grupo al cual enseñaba la Biblia que había una iglesia en Santiago que su eslogan y su nombre era Amor sin ley. Así se llamaba la iglesia, Amor sin ley. Había otro que se llamaba Amor sin reglas, muy parecido. En realidad esta iglesia tenía ese nombre, pero esos nombres van muy de la mano con un movimiento generalizado en que pensamos que el vivir la vida del Evangelio no importa las reglas, no importa la ley. Pero nos damos cuenta que Dios dio su ley en Génesis, y dio su ley también a Adán y Eva, dio su ley a Noé, dio su ley a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a los reyes, a los profetas, a los jueces de Dios. Y llegamos a Jesús y este movimiento también le preguntaban algo parecido. O sea, Señor, dinos cuál es el más importante. ¿Es importante los mandamientos o no son importantes? Porque si decía que no, eh, eh, se enfrentaba con Moisés. Y si decía que había uno más importante que otro, desarmaba el sistema de la ley del Señor. Entonces le dijo lo siguiente, el primer mandamiento, el más importante es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y se darán cuenta que esto que dijo Jesús es una cita de lo que está escrito en Deuteronomio 6. Esta no es una innovación de Jesús, es algo novedoso, es algo que ya estaba en el Antiguo Testamento. Porque algunos dicen, no, en el Antiguo Testamento es juicio, es ley, es rigor, es castigo, y en el Nuevo Testamento es amor, es gracia, misericordia. Nos damos cuenta que aquí Cristo nos está contando que la ley y el amor van juntos. Pero a veces nosotros nos separamos en nuestro corazón, porque vemos la ley y por un lado sacamos el amor de ahí y nos quedamos con el legalismo. O bien sacamos la ley en búsqueda supuestamente del amor y nos quedamos con el antinomianismo, que en realidad es libertinaje. Entonces, por un lado está el antinomianismo, que por otro lado está el legalismo, o el libertinaje y está el legalismo. Entonces, esta postura de los fariseos, volviendo al relato de Jesús, enfatizaban en establecer un sistema de normas de conductas externas solamente, con el fin de alcanzar la salvación
y el crecimiento espiritual. Y siguiendo esta tendencia, para asegurarse de cumplir esto, elaboraron un sistema extra escritural, extra bíblico, un sistema de 613 mandamientos adicionales, 248 en positivo y 365 mandamientos en negativo, o sea, las cosas que no podían hacer. Dentro de ello había una cantidad de pasos que podían caminar en el día del Señor, o de kilos que podían levantar en el día del Señor, o cosas que podían o no podían hacer el día de reposo. Estaba normado. Entonces, de esta forma, hicieron que la vida religiosa fuera una carga pesada, compleja, tanto mandamiento, tanto protocolo, y basada en la conducta meramente externa, no se fijaban en el corazón. Por esta razón, se preocuparon más de tener una apariencia de piedad y de cuidar su imagen. Y eso que pasó con el fariseísmo, también pasa actualmente, también pasa en nuestros corazones, que a veces queremos cuidar nuestra propia imagen y buscar una apariencia de piedad, más que de cuidar el corazón nuestro. La religiosidad entonces se volvió fría, se volvió calculadora, y no solamente eso, se volvió también enjuiciadora y castigadora. Entonces, en ese contexto le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús les dio una respuesta que quitó toda complicación. Jesús les dijo, citando nuevamente el texto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y aquí nos vamos dando cuenta que los primeros 4 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no usarás el nombre de Jehová en vano, acuérdate de guardar el día de reposo. Esos 4 mandamientos están relacionados principalmente con una relación del ser humano con Dios. Y los otros 6 mandamientos están relacionados con el prójimo. Entonces, cuando Jesús respondió esto y dijo, se trata de amor, y la regla del Señor se trata de amor, y junta la ley con el amor, quita el yugo y el peso del legalismo. Y les recordó entonces el verdadero sentido de los mandamientos, porque le habían quitado la profundidad y el sentido último de los mandamientos, que es amar al Señor. Enfatizó entonces en el corazón de la ley de Dios, el amor. No significa que uno pueda hacer lo que quiere, que es el otro extremo que le decía. No significa que uno debe vivir sin reglas, sin los mandamientos, porque dice que quiere ser mi discípulo, el que me ama, guarde mis mandamientos. Pero sí significa que todo lo que uno hace o deja de hacer, todo lo que a lo cual uno renuncia incluso, o bien lo que uno dice, ya esto lo voy a hacer, porque Dios me lo pide, no es por la apariencia, no es para mostrar una imagen más bonita, no es para alcanzar algo respecto de Dios, sino que es por amor al Señor. Entonces, cuando Jesús respondió a los fariseos, citó un texto del Antiguo Testamento. Como decía adelante, no dijo nada nuevo, no dijo nada diferente, nada distinto a lo que Dios mismo ya había ordenado. Que en Éxodo 20, enseñar los 10 mandamientos, en Deuteronomio 6, o sea, 5 y 6, repite los 10 mandamientos, y en el capítulo 6 dice que esto se trata de amor. Entonces, ahora voy a nombrar los 10 mandamientos para que tengamos claros cuáles son. Y ya próximas semanas vamos a ir uno por uno. Así que vamos a ir por cada mandamiento, vamos a dedicar un domingo. Entonces voy a nombrarlo ahora. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni la servirás ni la honrarás. Es el segundo. El tercero, no usarás el nombre de Jehová en vano. Cuarto, acuérdate de guardar el día de reposo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Décimo, no codiciarás cosa alguno de tu prójimo. Entonces vemos que en este pasaje, lo que estamos viendo en capítulo 6 es que hay un llamado al pueblo de Dios a vivir su identidad. Porque vemos en versículo 1
y 2 y 3, lo siguiente. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová, vuestro Dios, o sea, es su Dios, no solamente el Dios creador, rey del universo y de la creación, sino que eres Jehová nuestro Dios. Él mandó que se enseñase para que lo pongamos por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. O sea, era una repetición de la ley a la nueva generación para que pudiera conocer los mandamientos del Señor. Y le dice, para que teman a Jehová tu Dios. Entonces aquí viene cuando dice temor o temer, habla de reverencia. Y la reverencia es un asunto de adoración. O sea, para que adores a Dios, no basta solamente con cantar un par de canciones, no basta con conectarnos aquí el domingo a esta reunión, o cuando nos reuníamos en el colegio, en el culto público. No basta solamente eso, sino que es guardar todos sus estatutos. De eso se trata la adoración. Y su mandamiento que yo te mando, y le dice lo siguiente, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, fíjense, tú, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vayas bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontal ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si uno sigue leyendo después, dice que cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría, en ciudades grandes, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solamente servirás, por su nombre jurarás. No anden entonces en pos de dioses ajenos, porque este es tu Dios, este es tu Señor. Y es un Señor no solamente tuyo, sino de tu pueblo. O sea, el Señor nos manda como pueblo, como identidad, guardar sus mandamientos, porque somos de Él, porque Él nos compró para sí. Es un tema de identidad. Y también es un tema de amor y de intimidad. ¿Por qué cumplimos sus mandamientos? Porque lo amamos, porque disfrutamos estar en comunión con Él. ¿Y por qué arrancamos del pecado? Porque sabemos que el pecado nos separa de Dios, nos separa del prójimo y destruye esa comunión que tenemos como pueblo con el Señor. Y como pueblo estamos unidos a Él por la gracia y la obra del Espíritu Santo. Entonces vemos que hay un asunto de identidad en primer lugar. Dice, oye pues Israel, esto para los judíos es el Shema Israel. Oye Israel, escucha Israel y cuida de ponerlos por obra. Entonces dice, oye, por favor, ustedes son mi pueblo. Como pueblo, como identidad corporativa, deben seguir al Señor, porque Él es nuestro Dios. En segundo lugar, como dije antes, por un tema de intimidad. Ama al Señor tu Dios de todo corazón. O sea, que tu corazón completo, que mi corazón completo fluya y ame al Señor. No una parte, que eso es imposible, no podemos seccionar nuestro corazón. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Se nos está diciendo que nuestro tesoro debe ser solamente Dios. Y ojo, muchas veces lo que hacemos es atesorar otras cosas, es amar otras cosas, es desear otras cosas. Pero tu corazón debe bombear, debe latir, debe respirar solamente para Dios. Hasta el último sonidito. Cuando algún día quizás estemos en una UCI o un lugar que sonando el tit, 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 hasta el último momento, que lata solamente por Dios, que toda tu alma, todos tus afectos, que todas tus fuerzas sean dedicadas al Señor, para nadie más, para ninguna otra persona, para ningún otro propósito, para ningún otro reino, para ninguna otra causa que no sea
el Señor nuestro Dios y su misión y su gloria. En tercer lugar, dice, y esto es con un propósito. El propósito es para que nos vaya bien, para que disfrutemos de su comunión, para que disfrutemos de su gloria, de la tranquilidad de estar en sus mandamientos, para que nos multipliquemos, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y esto no significa necesariamente prosperidad económica, no significa necesariamente cumplir todos tus deseos, como aquel saludo que hacemos nuevo año, el año nuevo. O sea, no significa eso, sino que significa disfrutar y deleitarse en lo mucho y en lo poco. Porque en Cristo lo tenemos todo, porque Él es nuestra leche, Él es nuestra miel. Y con eso nos multipliquemos y podamos ser discípulos en medio de las naciones, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces, en primer lugar, por un tema de identidad. En segundo lugar, por un tema de intimidad. En tercer lugar, por propósito. Y en cuarto lugar, por un tema de libertad. Porque somos libres para vivir sus mandamientos. Entonces, aquí, después de lo que leímos recién en el capítulo 6, hay una serie de advertencias. Una advertencia cuando el pueblo del Señor salió de Egipto, estuvo 40 años dando vuelta y ya iba a entrar a la tierra prometida. Le dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido ahí, cuando estés disfrutando de las bendiciones del Señor, en la tierra que Él juró a tus padres, y cuando tengan casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, que tengas viña, olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuando veas que estás en abundancia y prosperidad, cuídate, dice, versículo 12, cuídate de no olvidarte de Jehová. Recuerda que Él te sacó de la tierra de Egipto. Recuerda que la mayor bendición que tienes es que antes eras esclavo y ahora has sido liberado. Antes estabas perdido y has sido encontrado. Estábamos ciegos y ahora podemos ver. Éramos viles pecadores, viles indignos, y Él nos hace dignos por la causa de Cristo. Nos sacó de casa de servidumbre. Por tanto, el llamado es siempre a considerar la salvación hermosa que Dios nos dio, a considerar de aquel momento incluso en que Cristo nos rescató y salió a nuestro encuentro. ¿Y saben qué? Esas tres cosas que nombré antes, cuatro cosas, identidad, intimidad, propósito y libertad, esas cuatro cosas antes ya la hizo Jesús. Él ya lo cumplió por nosotros. Él nos compró a precio de sangre, dice su palabra, para ser redimidos, para ser de Él. Somos su propiedad. Entonces ya no nos debemos a nosotros mismos, nos debemos a Él, somos de Él, porque de Él somos, y por eso debemos vivir por Él y para Él, y Él sea la gloria por siempre, por los siglos. Entonces Cristo ganó la identidad nuestra y la ganó en la cruz, viviendo obedientemente, muriendo en la cruz y resucitando para darnos vida y vida abundante. Él compró nuestra vida para que ya no vivamos según nuestros propios deseos, nos vivamos para Él, para un otro. De intimidad. El segundo punto, intimidad. El amor. O sea, Él muestra su amor para con nosotros, en que siendo enemigos de Él y pecadores, Dios entrega a su Hijo unigénito para que seamos amados por Él. Nosotros lo amamos a Él. ¿Saben por qué? Porque Él nos amó primero. Cristo ya nos alcanzó. Cristo ya nos amó. El Padre ya envió a su Hijo, envió a su Espíritu Santo para que podamos estar rodeados de su gracia. Y así todos nosotros queremos a veces escaparnos de esa relación perfecta de intimidad. Pero esa intimidad Cristo ya la ganó para nosotros y por nosotros. Y para gloria del Padre, para que disfrutemos juntos de esta comunión con Él. El propósito. O sea, Cristo vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Para que ya al vivir para Él podamos disfrutar de su plena bendición. Sin Él estábamos destituidos de su gloria.
de disfrutar de la comunión perfecta con el Padre, pero en Él, gracias a Él, podemos disfrutar, volver a tomar aire nuevamente, esa vitalidad, ese Señor, lo tengo todo, te tengo a ti, Señor. Y Él, en tercer lugar, y en cuarto lugar, Él, al cumplir los mandamientos por nosotros, porque usted sabe, y yo sé, que muchos de ellos nosotros no podemos cumplirlos, y nos cuesta cumplirlo, y nos caemos, nos levantamos, y nos santifica. Y qué bueno el Señor que nos santifica por la obra del Espíritu Santo. Pero nos damos cuenta entonces que Cristo pagó el precio por todas esas veces que nosotros hemos fallado, y para que seguiremos fallando. Y Él vivió, murió y resucitó para que nosotros tuviéramos esa plena libertad, esa libertad que da el Espíritu Santo. Entonces, vemos que el Señor Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Por tanto, a Jehová, tu Dios, temerás. Si tú eres hijo de Dios, solamente a Jehová, tu Dios, debes temer, debes honrar. Y solo a Él debes servir, o sea, por Él debes vivir. Y a veces servimos a otras cosas, a otras personas, a otras causas, a otros reinos, a otras iniciativas, a otras expectativas, a otros proyectos. No, su proyecto es el único que debe ser nuestro proyecto. A Él solo servirás y por su nombre jurarás. Por tanto, ya que son amados por el Señor, ya que somos un pueblo suyo ganado por su sangre, ya que Él ganó nuestra libertad y ya que Él cumplió su promesa para que podamos vivir por Él y para Él, lo tenemos todo. No andemos entonces en pos de dioses ajenos. ¿Qué andamos haciendo? A veces distrayéndonos con cosas que no corresponden, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Y no un celo como un celo humano. Es un celo porque Él sabe que somos de Él. Y Él sabe que al ser de Él, si andamos haciendo cosas malas, sabe que va a haber un dolor en nuestro corazón. Y Él quiere nuestro bien. Y quiere que seamos libres y que disfrutemos de su comunión. Jehová tu Dios te lo dice. En medio de ti está, en medio nuestro está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. ¿Sabes qué? Cuando el Señor toma juicio sobre nosotros, aún así es un motivo de bendición, porque es para rescatarnos, es para que no sigamos en nuestros caminos torcidos. No tientes a Jehová nuestro Dios, dice. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y sus testimonios, sus estatutos que te ha mandado. Entonces ahora vamos a comenzar a ver en adelante, los domingos, los 10 mandamientos. Y aquí uno podrá decir, pero ¿cómo eso? Los 10 mandamientos, si vemos que los mandamientos eh, era el periodo antiguo, tenemos un nuevo pacto ahora, y el nuevo pacto dejó de lado el antiguo pacto. ¿Saben qué? Hay una confusión ahí, porque hay tres tipos de leyes. Una ley es la ley moral, la que está aquí, los 10 mandamientos, que está en Éxodo 20, Deuteronomio 5. Pero también hay dos tipos de leyes. Las leyes ceremoniales, que son las que hablan acerca de cómo ofrecer un sacrificio, por ejemplo, de un corderito, un palomino, o cómo debe ser la adoración en el pueblo de Dios de Israel, leyes ceremoniales, y también habían leyes, por así decirlo, judiciales, que era para la nación de Israel en ese contexto, en ese tiempo, para normar su conducta como pueblo, mientras estaban viviendo en el desierto y después en en la tierra prometida. Entonces vemos que hay tres tipos de mandamientos y vemos que el Nuevo Testamento dice que la ley ya pasó. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué debemos cumplir estos 10 mandamientos? Vemos entonces que Jesús dice que Él dijo muy clarito, Él no vino a abrogar la ley. Jesús mismo lo dijo. ¿Qué significa abrogar? Significa suspender la ley. Él dijo que vino a cumplir la ley. Él vino a cumplirla y a que cada una de las cosas que están establecidas sean cumplidas también. Jesús dijo, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir.
¿Se recuerdan? En el Edén Dios estableció una ley, y esa ley fue un pacto, no era un contrato, era un pacto eterno. Y ese pacto lo estableció Dios mismo, y Él no puede negar ese pacto. O sea, esa ley sigue vigente, sigue vigente. La diferencia está en el nuevo pacto, en que la ley que nosotros no podemos cumplir, hay alguien que la cumple por nosotros, y ese es Cristo el Señor. Porque es cierto, os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Y uno puede ir cambiando sus mandamientos, son eternos. Entonces, la primera ley que está en Génesis y la ley de Éxodo es una amplificación de esta primera ley. Continúa la ley moral y sigue vigente para ese tiempo y vigente para nuestros tiempos y en todos los tiempos, en cualquier cultura, cualquier nación, en cualquier época. Lo que sí está, ya no se debe cumplir son las leyes ceremoniales. ¿Saben por qué? Porque Cristo cumplió el sacrificio perfecto, hecho una vez y para siempre. Él es el sumo sacerdote perfecto, es el sacrificio perfecto. Él cumplió la adoración perfecta al Padre. Y también las leyes judiciales, obviamente, al ser casuística, o sea, al ser de las condiciones de ese momento, obviamente quedan, entre comillas, abolidas. O sea, nosotros no debemos cumplir ese tipo de leyes, porque no aplica a nuestra realidad, pero la ley moral de los 10 mandamientos continúa. Entonces, cualquiera que infringe uno de estos mandamientos, por muy pequeños que sean, y más encima enseñar esto a los hombres, o sea, dijera, ¿sabéis qué? La ley no importa, antinomianismo, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que quisiere y enseñare a cumplir estos mandamientos, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Ahí en Mateo 5, que estoy citando ahora, dice, ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y la gente decía, oye, yo no he matado a nadie. Y usted podría decir con toda libertad, espero, no he matado a nadie. Pero dice lo siguiente, la justicia que demanda el Evangelio es aún más profunda. Más cualquiera que matare será culpable del juicio. Más yo os digo que cualquiera que se enojare con su hermano y que le diga fato, o le diga estúpido, le diga imbécil, cualquiera que dijera esas palabras a su hermano será culpado de juicio. O sea, es más profundo, hace más imposible esto, porque seguramente usted se enojaba con alguien y quizás no ha matado a nadie físicamente, pero sí en el corazón a veces matamos a personas y lo hacemos de manera quizás continua. Entonces, si uno dice no, la profundidad de la ley es el amor. Y después dice, ¿oíste que fue dicho? Em, no matarás. Entonces, si tú dices necio, fato tu hermano, hay un problema ahí. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, si quieres adorar a Dios y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, fíjense la recomendación y el mandato. Deja tu ofrenda ahí, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario. Punto número uno. Y aquí da Jesús otro ejemplo después. Jesús y el adulterio. Que en cierta medida el viernes pasado con el grupo de jóvenes hablamos acerca del séptimo mandamiento. Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, o un hombre en el sentido contrario, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te da ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te da ocasión de caer, córtala, échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de sus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Quiero aclarar que no significa que después de esta reunión se vayan a cortar la mano o se vaya a sacar un ojo. Está hablando acerca de la radicalidad del querer cumplir la voluntad del Señor.
Después da otro ejemplo acerca del divorcio, los juramentos, y vemos que hay una profundidad en cuanto a la ley. La profundidad está en amor a Dios. Que el Señor nos guíe entonces a amarlo a Él, porque somos sus hijos, somos su pueblo, para mantener y disfrutar de la comunión con Él, para disfrutar de sus promesas y sus bendiciones y para vivir en plena libertad. Los invito ahora. Señor, te damos gracias porque tú en tu misericordia nos guías siempre a amarte y nos muestras que tus mandamientos son para aprender a amarte, Señor. Y te pedimos que todo nuestro corazón sea consumido por ti, que nuestro corazón lata por ti, que se levante en la mañana por ti, que se acueste por ti y para ti, Señor. Que durante el día nos acordemos de meditar en tus caminos y en tu ley, y no apartarnos ni a izquierda ni a derecha, Señor, porque ahí encontramos profundo deleite, porque en realidad ahí encuentra socorro nuestra alma, Señor, porque ahí encontramos nuestra satisfacción, nuestra identidad, ahí encontramos nuestra intimidad perfecta, nuestra libertad y nuestro propósito, Señor. Guíanos, Señor, como iglesia tuya, a cumplir tu mandamiento, porque te amamos, Señor, y no dejarlos de lado, sino que integremos la ley y el amor, porque sabemos que tus mandamientos son mandamientos de bien, de gracia y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.